comenzar la clase de hoy. Bueno, en esta clase de hoy vamos a ver una de las propiedades relacionadas a, digamos, a la parte álgebra, la parte de cálculo y prácticamente en todas las partes que se relacionan a nuestra carrera, ya sea física, electromagnetismo, tenemos estas funciones que vamos a ver ahora. En este caso yo le voy a hacer una pequeña introducción sobre estas dos nuevas funciones. Estas dos nuevas funciones me imagino que ya pudieron ver también en el nivelatorio, en el curso de nivelación, pero es importante también ver y hacer digamos, un review para saber y para que no nos olvidemos, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque dentro del siguiente capítulo, se relaciona a límites, así como también la parte de integrales, se utiliza mucho estas funciones que vemos aquí, la parte de exponenciales y la parte de logaritmos, y también la parte de funciones trigonométricas que vamos a estar viendo la siguiente clase. Bueno, entonces vamos a comenzar con las funciones exponenciales y después vamos a ingresar a lo que es funciones logarítmicas. Bueno, entonces, ¿qué es una exponencial? En este caso, una exponencial, digamos, o una función exponencial es un valor elevado a otro valor, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos decir que el valor a la cual está siendo elevado, en este caso, tenemos aquí que la función equivale a ax, por lo tanto, podríamos decir que a es la base, en este caso a es el número real, como dice acá, y x es el valor que nosotros queremos elevar. Si es que nosotros miramos dentro de nuestra calculadora, nosotros podríamos tener 2 elevado a cualquier número, ¿verdad? En este caso nos sale 8, podríamos ir modificando. Y bueno, entonces esa es una función exponencial, un valor que es elevado a un valor también. Por lo tanto, en una función exponencial tiene una característica. Esa característica es que el valor de la función aumenta a un valor muy proporcional, muy elevado. Es decir, inicialmente en los primeros valores tendrá valores, digamos, parecidos al valor elevado, pero a medida que va aumentando x, la función va elevando. Y bueno, aquí tenemos, digamos, algunos ejemplos también de funciones exponenciales. Podemos ver 2 elevado a la x, podemos ver que la función aquí es igual a 1 sobre 3 elevado a la x, y también tenemos otra función exponencial, como podemos ver aquí, 3 elevado a la x. Entonces, generalmente, las funciones exponenciales cuando está elevado a un valor, como podemos ver aquí. Y bueno, ¿qué pasaría si es que este valor a si es que se modifica? Y bueno, nosotros podríamos tener diferentes tipos de gráficos dependiendo del valor que tengamos. Entonces, una forma de entender mejor cómo nosotros podríamos entender mejor la parte de exponenciales es a partir de los gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos, digamos, valores correspondientes a una función, en donde, vamos por aquí tenemos los valores de la función, la parte vertical tenemos los valores de la función, y aquí tenemos valores de x. Como podemos ver, para valores mayores a en este caso, cuando a es mayor a 0, tendríamos una función creciente. ¿A qué se refiere que una función creciente? Que va aumentando a medida que la x, esta de aquí, va aumentando. Entonces va aumentando en forma creciente. Y aquí tenemos su gráfico, como podemos ver. Entonces, a medida que x se va elevando, en este caso tenemos aquí valores que son negativos, también va aumentando también el valor correspondiente de la función. En este caso no especifica el valor, en este caso de la base, por lo tanto no podríamos determinar, ¿verdad?, cuál es el valor de esta función. Bueno, entonces, ¿qué pasaría cuando a
está dentro de un margen de valor. En este caso tenemos que a es mayor a 0. Entonces 0, 1, 2, lo que fuera. Pero ¿qué pasa si es que está dentro de un rango de valor? Y bueno, aquí tenemos la respuesta. Si es que el rango de valor de a o a se encuentra dentro de estos intervalos que vemos aquí, dentro de 0 a 1, eso nos quiere decir que la función es decreciente. Si la función es decreciente, nos indica que tiene esta característica, que a medida que va aumentando x, el valor de la función va disminuyendo. Nuevamente aquí podemos escribir que la vertical corresponde a los valores de la función y aquí la parte correspondiente a la parte horizontal, los valores de x. Entonces, como ustedes ven aquí, a medida que yo voy aumentando x, aquí x vale 1, vale este valor, la función. Aquí x vale 2 y la función va disminuyendo. A medida que va aumentando x, la función disminuye. Entonces, por eso se le denomina función decreciente, como vemos aquí. Entonces, pueden tener esas dos características que vemos aquí. Puede ser creciente o decreciente, siempre y cuando a sea positivo. Y bueno, como les comentaba, dentro de las funciones exponenciales, nosotros también tenemos algunas propiedades. Entonces, esta propiedad es importante que ustedes lo sepan, ya que vamos a estar utilizando constantemente dentro de los ejercicios del cálculo, no solo el cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 y otro, ¿verdad? Entonces, es importante saber estas propiedades. Entonces, como consejo que les puedo dar a ustedes ahora mismo es que puedan, una vez que terminen la clase, a la hora de rever la grabación, pueden copiar estas propiedades y tengan su formulario. Entonces, con ese formulario, ustedes van a poder recordarse, en este caso, primeramente, en forma de ayuda con el formulario, pero a medida que ustedes van utilizando, ya prácticamente van a hacer en forma mecánica, ya van a saber cómo se realiza y todo eso. Entonces no habría ningún inconveniente con comenzar el formulario y posteriormente, a medida que se van familiarizando con las propiedades, ya saber en forma, en este caso en forma mecánica. Y bueno, la primera propiedad que tenemos es la propiedad, en este caso, cuando tenemos una multiplicación de dos exponenciales. En este caso, las bases son iguales. Si las bases son iguales y tenemos una multiplicación aquí, esto nos indicaría que nosotros podemos unir estas dos. Podemos expresar en una sola o en un solo término, como vemos aquí. Entonces, cuando tenemos multiplicación y tenemos la misma base, en este caso la base es a, podremos sumar los exponenciales tal y como vemos aquí. Y bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo que podemos ver. Entonces, tenemos 2 por 2 a la x. En este caso, este 2 está elevado a la 1, como vemos aquí, y el otro está elevado a la x. Generalmente, cuando nos muestra aquí la elevación es porque está elevado a la 1. Y los dos tienen la misma base. Y esta función o este ejercicio corresponde a esta propiedad, la primera propiedad. Entonces, ¿cómo podríamos expresar esto en una sola expresión? Y bueno, la respuesta sería simplemente sumando los exponenciales. Y bueno, sumamos x más 1. Y esto correspondería a la multiplicación que vemos aquí. Igual. Entonces, esta sería la primera propiedad. Y para demostrarles que no estoy, en este caso, que realmente se comprueba, nosotros podemos verificar esto con la calculadora. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado, tendría que ser igual a 2 elevado a 3 más 2. Por esta propiedad que vemos aquí. Los dos tienen la misma base, pero en este caso el valor correspondiente al exponencial es diferente. Al ser en este caso la misma base, podemos sumar aquí los exponentes.
Aquí voy a borrar, creo que escribí un poco mal. Bueno, voy a borrar. Entonces nosotros podemos verificar eso. Entonces vamos a verificar para ver si es que realmente corresponde esa propiedad. Entonces, de la sumatoria tendríamos 5 como exponente, ya que sumamos los dos. Y vamos a utilizar nuestra vieja herramienta, nuestra calculadora, para verificar eso. Aquí, por ejemplo, ya puse ya 2 elevado a la quinta, y esto corresponde a 32. Y bueno, entonces, si es que yo elevo 2 elevado al cubo y le multiplico por 2 elevado al cuadrado, me tendría que salir también 32. Y también sale. Entonces, aquí podemos ver que realmente esa propiedad sí, sí es verdad, no es algo que le estoy mintiendo. Entonces, siempre y cuando usted tenga la posibilidad de demostrar, siempre busquen la posibilidad. Entonces aquí ya podemos verificar de que realmente se cumple eso. Entonces, esta sería la primera propiedad. La primera propiedad de la parte exponencial. Y aquí tenemos la segunda propiedad. En esta segunda propiedad tenemos lo inverso de lo que teníamos en la primera. En la primera propiedad teníamos, en este caso, multiplicación. Y aquí podemos ver que tenemos una división. Tenemos que ambos, el que está en la parte de arriba, que es el numerador, y el que está abajo, que es el denominador, tienen la misma base. En este caso, la base corresponde a un valor A. Entonces, si tienen la misma base y están elevados a diferentes valores, nosotros podemos expresar también podría estar elevado al mismo valor, ¿verdad? Pero también cumpliría la misma propiedad, no hay ningún inconveniente que tenga el mismo valor. Y bueno, ¿qué pasaría entonces? Cuando tenemos una división, en este caso de una función exponencial, esta es una función exponencial, la parte de arriba y la parte de abajo, y tenemos una división, nosotros podríamos representar esto en una sola función, como vemos aquí. Entonces, un ratito voy a agregarle a su compañero. Entonces, ¿cómo representaríamos? De esta manera que vemos aquí. Tenemos a que está elevado a la x, que es la función que tenemos aquí arriba. Aquí arriba tenemos x, por lo tanto es positivo. Y le restamos el valor que está en el denominador, o el valor que está siendo utilizado en la parte de la división, en este caso y. Entonces, esta propiedad corresponde a la segunda propiedad de la parte exponencial. Igual, aquí podríamos verificar también, al igual que hicimos con el caso anterior. Igual, entonces vamos a suponer que tenemos nuevamente 2. En este caso podemos cambiar también otro valor. 3 elevado a la cuarta dividido 3 elevado, en este caso podríamos poner elevado al cuadrado. Entonces, si es que tenemos esta división, nosotros podríamos expresar también de esta manera. 3 elevado, la x, el valor positivo, 4, el valor del exponente que está siendo dividido, menos 2. Entonces ponemos 2 aquí. Por lo tanto, sería 3 de esta resta que tenemos arriba, nos saldría 2 otra vez. Y bueno, vamos a verificar eso para ver que realmente se cumple. Y lo hacemos. Entonces tenemos 3 elevado a la cuarta dividido 3 elevado al cuadrado. Y me sale 9. Y bueno, 3 al cuadrado también es 9. Por lo tanto, podríamos decir que realmente cumple, ya que los dos me dan el mismo valor. Por lo tanto, esta propiedad también es real. Es verdad. Bueno, ahora tenemos otra propiedad, la tercera propiedad. Esta tercera propiedad más bien es una forma de arreglar la función.
una forma de representar de una forma más elegante también. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a ver primero esta función que vemos aquí. Esta función tenemos que es igual a 1 sobre a elevado a la x. Podemos ver que es una fracción. Y bueno, a mí no me gusta expresar en fracción, digamos, y me gustaría expresar en este caso con un solo valor. Entonces, la forma de hacer eso es que el exponente se vuelva negativo, tal y como vemos aquí. Al volver negativo, nos indicaría de que es un denominador, tal y como vemos aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1, en este caso podríamos poner 3 elevado al cuadrado, podríamos expresar de esta manera: 3 elevado a la menos 2, porque aquí, siendo positivo, es denominador, y como es cuando pasa como numerador, se vuelve negativo. Este es algo normal que no solo hacemos con, en este caso, con la parte de valores, no solo en esta parte de números, sino también podríamos decir que se utiliza en la parte de funciones también. Entonces, al poner negativo aquí el exponencial, nosotros estamos indicando de que está realmente como denominador. Bueno, esto también yo puedo expresar digamos, de forma inversa. Y es que ustedes pueden ver aquí, de denominador pasa a numerador. Al pasar a numerador se vuelve negativo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo un numerador y quiero expresar en forma negativa su exponente? De esta manera, 2. Y quiero convertirle en denominador. Entonces sería 1, 3 elevado a la menos 2. Entonces, aquí era positivo y aquí se volvió negativo, por el hecho de que la parte positiva era como numerador. Entonces, este es un ejemplo también que nosotros podemos realizar no solo como denominador, sino con el numerador. Solamente que al pasar como denominador se vuelve negativo también. Y aquí alrededor. Y bueno, entonces esta sería la tercera propiedad. Inclusive podríamos verificar nuevamente, poner 1 sobre, podríamos poner 4 al cuadrado. Y esto es igual a 4 elevado a la menos 2. Y vamos a verificar. Usar aquí nuestra calculadora. Hacer 1 sobre 4 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos sale. Nos sale 1 sobre 16 o 0,0625. Este es el valor que sale si es que expresamos de esta manera. Ahora vamos a verificar de que realmente cumple la función. Bueno, 4 elevado a la menos 2. Y también sale 1 sobre 16, o si expresamos en forma decimal, tenemos 0,0625, como vemos aquí. Entonces, realmente también cumple la propiedad esta función. Está bien. Bueno, algo que me gustaría que ustedes sepan también es que no, como les decía, no solo nosotros podemos expresar esto con números, sino que también podemos expresar en forma literal. ¿A qué me refiero en forma literal? Por ejemplo, si tenemos 1 elevado a la x menos 2, podríamos expresar, en este caso positivo, vamos a poner positivo, va a ser x elevado a la menos 2. Que también podemos utilizar letras para poder, digamos, utilizar esta función. No solamente con números, sino que también con letras. Bueno, entonces, algo que también ocurre es que podemos utilizar estas propiedades dentro de otras funciones. Por ejemplo, si tenemos 1 y el denominador tenemos otra función, en este caso x más 1 elevado al cuadrado, también podríamos expresar esto de esta manera que le estoy indicando aquí. Por lo tanto, esta expresión también es igual a x más 1
en lugar de ser al cuadrado, es menos al cuadrado, porque pasa de denominador a numerador. Entonces, como pudieron ver, no solo con los números, con las letras y con las funciones también cumple esta propiedad. No solo esta propiedad, sino todas las propiedades que vemos aquí, todas estas propiedades. Entonces, cuando ustedes ven estos procedimientos dentro de algún ejercicio, ya sea de aritmética, la parte de álgebra, ya sabrán que está aplicando la propiedad de la exponencial. Y bueno, ahora pasamos a la otra propiedad que vemos aquí. Entonces, esta es la cuarta propiedad. Voy a escribir aquí, ya que no, el espacio aquí ya es muy pequeño. Voy a poner aquí cuarta propiedad. Y tenemos cuando hay una elevación. Entonces, si tenemos una elevación, en este caso a elevado a la x, y todo esto está elevado nuevamente a un valor, nosotros podríamos representar mediante la multiplicación del número que está elevado por el exponente, es decir, a como exponente sería 2x elevado a la 2x. Estamos multiplicando estas dos exponenciales, entonces representamos de esta manera. Entonces, es importante que no se confundan esta propiedad con esta propiedad de multiplicación. Aquí es multiplicación de, en este caso, de bases. Aquí es multiplicación de exponentes, tal y como vemos aquí. Entonces, si es que, digamos, yo tengo un valor, utilizamos un valor 5 elevado al cuadrado, y todo esto yo lo elevo otra vez al cubo, en teoría me debería salir igual a 5 elevado a la 2 por 3, que sería un 5 elevado a la sexta. Y bueno, vamos a verificar de que realmente esta propiedad cumple. Se cumple. Entonces vamos a ver aquí nuestra calculadora. Voy a pasar hacia el otro lado para que se pueda observar. Bueno, entonces aquí escribimos. Entonces inicialmente nosotros tenemos 5 elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo. Bueno, esto nos sale 15.625, esta expresión. Ahora vamos a verificar con nuestro resultado para ver de que realmente eso o esta propiedad es válida. Entonces, según nuestros cálculos, tendría que ser igual a 5 elevado a la sexta. Es igual. Y me sale el mismo valor, 15.625. Si pasamos al anterior, es el mismo también. Entonces podríamos decir de que esta propiedad también es válida. Y bueno, estas propiedades que vemos aquí, pudimos verificar, hicimos ejemplos, pudimos verificar con la calculadora, hicimos ejemplos y vimos que realmente todo esto cumple de forma exacta, no hay ningún coma, no hay ninguna equivocación en todo esto, realmente cumple. Y bueno, algo que también suele pasar es que nosotros podemos expresar esto, digamos, en forma literal, como ya le había indicado. Por ejemplo, yo tengo una función x más 1 nuevamente, voy a utilizar esta función, elevado al cuadrado, y esto le elevo otra vez al cuadrado o al cubo, dependiendo del ejercicio. Entonces, esto también estaría cumpliendo. Por lo tanto, podríamos expresar de esta manera: x más 1, 2 por 2, multiplicamos los dos exponentes por esta propiedad que vemos aquí, sería igual a x más 1 elevado a la cuarta. Entonces, como ya le estaba diciendo, no solo con estos valores
numéricos, de números enteros, cumple, sino que también podríamos expresar esto en forma algebraica mediante una variable x o otra y etcétera. Entonces, estas propiedades que vemos aquí también, digamos, que cumplen. Y bueno, entonces, estos serían las propiedades. Ahora, nos vamos a, en este caso, vamos a utilizar estas 4 propiedades que ustedes van a tener en su formulario para resolver algunos ejercicios, algunos ejemplos relacionados a estas funciones. Por ejemplo, aquí yo tengo que 2 está elevado a la x y es igual a 16. Entonces yo quiero saber el valor de x. ¿Qué valor de x hace que 2 valga 16? Entonces yo tengo que utilizar aquí, digamos, en este caso no vamos a utilizar ninguna propiedad, sino que el procedimiento consistirá en descomponer el valor de 16 y colocar en la misma base que 2. Bueno, ¿a qué me refiero? Vamos a descomponer este 16. Si es que descomponemos, tendríamos que si dividimos por 2, esto tendríamos igual a 8. Seguimos dividiendo por 2, esto saldría igual a 4. Seguimos dividiendo por 2, esto sería 2. Y dividimos por último 2 también. Por lo tanto, 16 también podríamos expresar de esta manera. 2 a la cuarta. Y bueno, para verificar nuevamente, utilizamos aquí nuestra calculadora. 2 elevado a la cuarta es igual a 16. Entonces lo hicimos eso para verificar con esta expresión. Entonces 2x es igual, en lugar de 16 colocamos su equivalente, ya que esta expresión corresponde a 16. Entonces escribimos aquí y vemos que tienen la misma base. Al tener la misma base podemos igualar los exponenciales. Por lo tanto, encontramos que el valor de x es 4, ya que al reemplazar 2 elevado a la cuarta me da 16. Por lo tanto, esta x es el valor, este valor de 4 es el valor de x que hace que 2 sea 16. Y bueno, creo que también los verificamos aquí, como podemos ver en la calculadora. 2 elevado a la cuarta es 16. Por lo tanto, x corresponde a 4. Y bueno, entonces, como pudieron ver aquí, el procedimiento en qué consistió, cómo nosotros realizamos para poder encontrar ese 4. Primeramente, descompusimos el valor correspondiente a 16, como pudieron ver, descompusimos aquí a 16, fuimos dividiendo por el valor de 2 y nos encontramos que tenemos 4, 2. 4, 2 que corresponde a una propiedad que ya habíamos visto. Nosotros teníamos 16 y esto también podríamos expresar de esta manera: 2 por 2 por 2 por 2. Aquí tenemos que cuando está elevado y no hay ningún valor es 1 aquí. 1, 1, 1 y 1. Todos tienen un valor elevado a la 1. Por lo tanto, podríamos expresar en una sola base y sumar 1 más 1 más 1 y por último 1. Entonces de esta suma tenemos que 2 es elevado a la 4, tal y como vemos aquí. Entonces esta propiedad que utilizamos es la primera propiedad correspondiente a la exponencial. Pero yo directamente, en este caso, al ver que había 4, 2, ya pude ver de que su exponente era a la cuarta. Pero podríamos utilizar también de esta manera para ir viendo y verificando de que realmente utilizamos las propiedades de la exponencial. En este caso ya sabemos que x es igual a 4. Bueno, para los que no entendieron mi letra, aquí está una, digamos, expresada de una forma un poco más con letras correspondientes a Word, ¿verdad? Y pueden ver que realmente
verifica que sale el mismo valor. Igual, cumple en este caso. Y bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y aquí ya tenemos el caso de que debemos encontrar nuevamente el valor de x. Como siempre, debemos encontrar el valor de x. ¿Cómo podemos encontrar? Acá voy a escribir más abajo. ¿Cómo podemos encontrar ese valor? Lógicamente por propiedades del exponente. Pero bueno, podemos ver que aquí tenemos 2, aquí tenemos 9 elevado a la x, y aquí tenemos que es igual a 162. Bueno, podemos ver que tenemos tres valores que son totalmente diferentes. Podemos ver que no tienen la misma base. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, primeramente podemos hacer que el valor que no posee la x, en este caso 2, pase dividiendo, para que nos quedemos todos hacia un miembro los valores de x. Entonces el valor de x se queda en este miembro y los que no tienen x pasan hacia este miembro. Por lo tanto, este 2 está multiplicando, por lo tanto debería pasar dividiendo. Y bueno, y dividimos entonces 162 dividido 2. Utilizar nuestra calculadora. 162 dividido 2 nos sale 81. Igual. Entonces, 81, o sea, 9 a la x es igual a 81. Y aquí podríamos utilizar directamente la descomposición como estuvimos haciendo en el ejercicio pasado. Vamos a descomponer por 9. Entonces va a ser 81 dividido 9. Por lo tanto, 81 dividido 9 es 9. Y 9 dividido 9, en este caso, ya no da ningún valor. En este caso ya es un valor exacto. Por lo tanto, 81 es igual a 9 por 9. Habíamos dicho que cuando no está ningún valor es porque está elevado a la 1. Y esto nuevamente podemos, digamos, sumar. Entonces 9 al cuadrado. Entonces, en lugar de escribir 81, escribimos su equivalente. En este caso es 9 elevado al cuadrado. Y aquí, al igual que hicimos en los dos casos, en el caso anterior, al tener la misma base, la base de este es 9 y la base de este 9, podemos igualar los exponenciales. Entonces va a ser x es igual a 2. Entonces pudimos encontrar el valor de la x mediante el procedimiento que ya estuvimos viendo. Bueno, esto también yo podría haber alargado. Por ejemplo, aquí ya encontré ya x es igual a 2, pero digamos que yo quise alargar un poco este ejercicio. Por ejemplo, 9 elevado al cuadrado es igual a 9, o sea, 9 elevado a la x es igual a 9 al cuadrado. Entonces, yo aquí también podría haber utilizado la descomposición de 9. Como sabemos, 9 es igual a 3 al cuadrado. Y aquí es igual a 3 al cuadrado, también elevado al cuadrado. Entonces, aquí utilizamos la segunda o la cuarta propiedad. Por lo tanto, 3 sería igual a 2x, porque habíamos dicho que cuando tenemos un exponencial, nosotros multiplicamos los dos. 2 por x. Y esto sería igual a 3, 2 por 2, 4. Como podemos ver aquí. Y aquí igualamos. Entonces, como los dos tienen la misma base, 3 y 3, podríamos decir que 2x es igual a 4. Y aquí podemos pasar el 2 dividiendo. 4 dividido 2, que también nos sale 2. Bueno, entonces aquí podríamos decir que alargamos un poco más el ejercicio, pero utilizamos otra propiedad, la cuarta propiedad de la multiplicación. En algunos ejercicios, en algunos libros,
también se utiliza de esta manera, que nosotros debemos llegar a su base, digamos, a su base original. En este caso, la base original o la base de 9 de toda la función es 3. Y de ahí calcular el valor de x. Pero como pudimos ver aquí, en el primer ejemplo, en esta parte, no era necesario hacer todo esto. Pero en algunos libros hacen este procedimiento que sí o sí buscan la base raíz, digamos, de la función. Y como podemos ver, los dos salen el mismo valor. Si fuera yo el que haga el ejercicio, yo haría de esta manera, una manera un poco más fácil y una manera más directa también, en lugar de estar haciendo tantos pasos. Pero también se puede realizar. Puede ser que algunos profesores también les pida a ustedes hacer de esta manera, por lo tanto ustedes deben hacer también. Bueno, entonces aquí te escucho breve. Pregunta. ¿Viste el de componer 81? Sí, ¿Por qué no? O sea, se puede también hacer, o sea, en vez de poner 9, poner 3. sí, exactamente. Esa Porque yo sería hice otra. así y me salió 4. O sea, le Esa es va a la la, 4. exactamente. Si es que vos ves aquí, tenemos 3, 81 también es igual a 3 a la cuarta. Sí. Entonces, como pudimos ver, también es un procedimiento. En lugar de dividir por 9, ir dividiendo por 3 toda esta expresión. En total tuviste 3 expresiones y de ahí pudiste encontrar que 81 también es igual a 3 elevado a la cuarta. Entonces, dependiendo de cómo ustedes hacen, también eh, van a encontrar. Por ejemplo, si es que yo colocaba y comparaba, si es que yo utilizaba 3, yo iba a tener de esta manera: 9 elevado a la x es igual a 3 elevado a la cuarta. Si es que yo comparaba desde aquí, yo vuelvo a escribir aquí el 9 elevado a la x y en lugar de 81 escribo su equivalente. Como podemos ver, aquí no tienen la misma base, no puedo igualar como hice aquí. Por lo tanto, yo debo buscar nuevamente que tengan la misma base. Por lo tanto, aquí yo descompongo el valor del 9. Entonces, 9, o sea, 9 es igual a 3 al cuadrado. Y todo esto elevado a la x, que es igual a 3 a la cuarta. Entonces, 3, esta es una propiedad del exponente, se multiplica, es igual a 2x. Es igual a 3 elevado a la cuarta, como podemos ver aquí. Los dos tienen la misma base, 3 y 3. Por lo cual yo puedo comparar esto con esto. Es decir, 2x es igual a 4. Y aquí 2 dividido 4 ya me sale 2. Entonces, esta sería otra alternativa también. Por lo tanto, para poder igualar, en este caso, los exponentes, yo tengo que tener el mismo exponencial, el mismo valor base aquí, 3 y 3, para poder igualar de esta manera. Es algo que yo hice aquí, por eso yo elegí 9 en lugar de 3, para hacer de una forma más directa. Pero si ustedes hubiesen elegido 3, también deberían haber descompuesto este 9 que ven aquí. Bueno, entonces, Justamente yo hice así, pero me olvidé de descomponer el 9 y por eso me pareció raro. exactamente. Pero ahora pudiste verificar de que realmente corresponde. Ahora sí, entendí. Gracias, bro. ¿Vale? Sin problema. Bueno, entonces pasamos. Aquí tenemos la solución en Word para que puedan entender también. Es el mismo procedimiento que estuvimos haciendo. No hay ningún, en este caso, ningún procedimiento que hemos pasado. ¿Verdad? Entonces, como podemos ver, el valor es 2. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si es que tenemos los tres valores? En este caso, 3 valores y los 3 valores tienen la misma base. En este caso, si yo veo este ejemplo, este ejercicio, veo que tenemos dos de la misma base, 27 y 27.
está elevado a la 1 y este está elevado a la x. Pero este 9 no cumple el 27. Por lo tanto, como le había explicado su compañero, deberíamos buscar que todos tengan la misma base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer. Y descomponemos. Vamos a comenzar con el 27. Entonces, si 27 dividimos por 2, va a salir impar. No impar, sino que con coma. Por lo tanto, no nos interesa. Por 3 sería. Si dividimos por 3, en este caso nos saldría igual a 9. Entonces seguimos dividiendo por 3 y nos da, en este caso, el resultado 3 y por último 3. Por lo tanto, 27 es igual a 3 por 3 por 3. Como los dos están, en este caso los 3 está elevado a la 1, en este caso, podríamos decir que 27 es igual a 3 elevado al cubo. Y podemos verificar eso. Entonces, ustedes tienen toda la herramienta que les posibilita, en este caso, verificar. Entonces, 3 elevado al cubo les sale 27. Por lo tanto, yo en lugar de escribir 27 aquí, yo puedo escribir 3 elevado al cubo. Y aquí yo puedo escribir también, en lugar de 27, 3 elevado al cubo, pero como está elevado a la x, tengo que elevar también a la x. Bueno, eso es con los 27. Ahora pasamos a dividir por el otro componente de la función, que es 9. Y lo dividimos por 3. En este caso, en dos divisiones ya tendríamos. Es decir, 9 es igual a 3 por 3. Los dos están elevados a la 1, por lo tanto sería 3 al cuadrado en lugar de 9. Y escribimos. Vamos a escribir aquí. 3 al cuadrado. Entonces, primeramente, lo que podemos hacer es resolver esta parte del exponencial. Entonces, aquí escribimos de nuevo el 3 al cuadrado por 3 y resolvemos la parte del exponencial. En este caso, el exponencial, el valor está elevado a la x y está elevado a la 3 al cubo. Por lo tanto, podríamos multiplicar los dos. Es decir, 3x. 3 por x. Y todo esto es igual a 3 elevado al cubo. Bueno, aquí nosotros podríamos hacer la forma que nosotros queramos, ¿verdad? No hay ninguna, digamos, restricción a la hora de realizar. Yo podría pasar este 3 dividiendo, podría juntar los dos, en este caso estos dos podríamos juntar, estos dos 3, ya que tenemos la primera propiedad. En esa primera propiedad, si se recuerdan, si tienen la misma base, nosotros podríamos sumar sus exponentes. Entonces, en una sola base. Es decir, 3 y aquí coloco 2 más 3x elevado a la 3x, como vemos aquí. Y esto es igual a 3 elevado al cubo. Y bueno, aquí los dos tienen la misma base, que es 3 y 3. Por lo tanto, yo puedo comparar esto. 2 más 3x es igual a 3. Estoy comparando la parte del exponencial al tener la misma base. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora despejamos los valores de la x. En este caso, 3x dejamos en este sector, el 3 se queda también en su sector y este 2 pasa restando por el hecho de que aquí está positivo y pasa negativo. Por lo tanto, 3x es igual a 1. Y por último, el 3 pasa dividiendo. Por lo tanto, el valor de la x que satisface la ecuación es 1/3. Ese es el valor de la x. Y bueno, ¿cómo yo puedo verificar de que esto realmente es cierto? De que si es que estoy, digamos, con la respuesta correcta. Bueno, vamos a reemplazar dentro de nuestra ecuación 9 elevado a la, 9 por 27 elevado a la x. Y en lugar de la x
coloco su valor, 1/3. Y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces utilizamos aquí nuevamente nuestra calculadora. Voy a pasar hacia el otro sector. 9 por 27 elevado a la 1 sobre 3. Aquí voy a poner también en forma de fracción para que sea un poco más notorio. 1 sobre 3. Vamos a ver cuánto nos sale. Y nos sale afirmativamente el valor 27. Entonces pudimos verificar de que este valor es el que satisface la ecuación que vimos aquí. Entonces no hay ninguna duda de que realmente este es el valor. Bueno, aquí encontramos entonces el valor de x y siempre, como les digo siempre, hay que verificar de que realmente tenemos la respuesta correcta. Bueno, aquí tenemos el procedimiento en Word. El mismo procedimiento, sumamos, igualamos la base y de ahí ya podríamos comparar los exponentes. El mismo procedimiento, no hay ninguna diferencia. Bueno, aquí Profe, tenemos. Te escucho, Pereira. no sé si mi calculadora está mal configurada, pero a mí no me sale, a mí me sale 81. 81. Bueno, ¿qué clase? ¿Vos tenés la misma calculadora que yo tengo? No. Bueno, ahora que voy a ver si es que tiene esto para configurar. Un ratito, creo que tengo la otra calculadora también que le mostré el primer día de clase. Vos tenés ese que tiene el medio, digamos, que tiene la forma del exponente, tiene un tipo un sombrerito, ¿verdad? ¿O no? No sabría decirte. Mira el más comúncito que generalmente todo el mundo tiene. FX82, ¿verdad? El mío es el F100, profe, igual me sale 81 también con eso. A mí también, profesor. Bueno, un Tienes que ratito. poner entre paréntesis el elevado. Y ya puse Sí. entre paréntesis. Ahora no Bueno. yo creo otra vez. Bueno, esta clase de calculadora tenés. Algo así. Bueno, vamos a ver un poco si es que se puede configurar este. Una Ahí ya, forma. Ah, sí, tenía que poner en paréntesis. entre paréntesis, tiene que poner entre paréntesis, profesor. Porque si no hace la operación directa. Bueno, entonces todo ok, no hay ningún inconveniente. Ahí nomás ese problema del paréntesis, creo que. Bueno. Ahora aquí el 6. No. Gracias, compañero. Bueno, entonces ahora que solucionamos, ya podemos continuar. Ya verificamos que realmente cumple la condición, ¿verdad? Bueno. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Es el siguiente. Bueno, tenemos 5 elevado a la 2x y tenemos el 625. Y bueno, aquí es el mismo procedimiento que estuvimos haciendo desde el comienzo. Y tendríamos que descomponer aquí 625 y la descomposición de 625 para que tenga una base 5 sería igual a 4. Entonces, ahora que tienen la misma base, podríamos igualar los exponentes. Sería 2x es igual a 4. Por lo tanto, x va a ser a 4 dividido 2, por lo tanto x es igual a 2. Bueno, ese es el mismo procedimiento que estuvimos haciendo y podemos verificar. Entonces sería 5 elevado a la 2 por x. En lugar de x colocamos el valor de la x, que es 2, y vemos qué es el valor que nos sale. Bueno, entonces sería 5 elevado a la 2 por, en lugar de x colocamos su valor, que es 2, y sale el mismo valor, 625. Por lo tanto,
podríamos decir de que realmente esta X sí verifica como, en este caso el valor de X que es 2, sí verifica esta ecuación. Bueno, este es el mismo procedimiento, entonces no hay ningún inconveniente también con esto. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Aquí ya hay, digamos, tenemos 4 términos. Tenemos este 5 elevado a la 5x dividido 25x es igual a 25. Lógicamente aquí debemos encontrar otra vez el valor de x. Bueno, aquí, como podemos ver, no tenemos la posibilidad de que los 4 sean el mismo término, aún, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar una forma de que sea el mismo término, en la misma base. Entonces, una forma de realizar el que yo voy a hacer aquí es que este 25 pase multiplicando este 25x. Por lo tanto, aquí tendríamos 5 por 5x es igual a 25 por 25x. Bueno, como pudieron ver, esta expresión 25x está dividiendo, pasa multiplicando. Bueno, en esta parte de nuestra ecuación nosotros podríamos unir ambos términos, es decir, 5 aquí tiene en este caso un valor que es 1, por lo tanto sería 1 más 5x, por el hecho de que es una multiplicación. Voy a escribir bien aquí mi x para no confundir, es igual. Y aquí nosotros podríamos expresar este 25 con otro valor también, con otra base. Como sabemos, si es que dividimos 25 por 5, tendríamos que 25 es igual a 5 al cuadrado. Bueno, entonces en lugar de 25 vamos a escribir su valor correspondiente, que en este caso es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado por 5 al cuadrado elevado a la x. Bueno, entonces aquí voy a volver a reescribir. Y esto tendríamos de la siguiente manera. 5 al cuadrado por 5 por 2x. Al igual que hicimos... Profe, una pregunta. Te escucho. Ahí no se podría directamente sumar nomás ya el 1 más 5 para que quede 6x. En este caso, vos tenés un valor 1. 1 más 5x. Sí. En este caso, cuando tenés una variable x y este 1 no tiene la x, no podés sumar. Se queda directamente de esta forma. Vos tenés 1 más 5x. Entonces, esto vos no podés sumar con esto, porque son diferentes. Vos podés ver que aquí vos tenés solamente número, y aquí tenés número, el número 5, acompañado de la x, que es una variable. Cuando tenés de esta manera, no podés sumar aún. ¿Está bien, Marcelo? Sí, está bien. Tenemos que despejar el 1 primero, ¿verdad? Tendríamos que despejar el 1 primeramente. Entonces, aquí vamos a continuar escribiendo 1 sobre 5x. Es igual. Aquí ustedes pueden ver que los dos tienen la misma base también. Es decir, 5, y podríamos sumar estos dos. Me refiero a estos dos por sus exponentes, 2 y 2x. Como pudieron ver, al estar multiplicado y tener la misma base, se pueden sumar sus exponentes. Y al igual que el caso anterior, no podemos sumar aún porque son términos semejantes, diferentes. Bueno, si tenemos que los dos tienen la misma base, tenemos aquí 5 y aquí 5. Por lo tanto, podemos comparar este exponencial con este exponencial que vemos aquí. Entonces, 1 más 5x podríamos comparar con 2 más 2x. Bueno, aquí nosotros tenemos que separar los términos semejantes. Entonces, los términos semejantes vamos a apartar, vamos a escribir x en este sector
todos los términos que tienen x en este sector, entonces va a ser 5x y menos 2x. Entonces este 2x era positivo, al pasar hacia el otro miembro es negativo, y en este miembro vamos a escribir los números normales, es decir 2, y este 1 que estaba positivo pasa restando menos 1. Entonces aquí pueden ver de que son dos términos semejantes, porque los dos son números y están acompañados de la variable x. Por lo tanto, podríamos restar en este caso. O tener 5 menos 2, tenés 3x en la resta. 5x menos 2x, la respuesta de esta resta es 3x, como podemos ver aquí. Son términos semejantes, por eso podemos restar ya. Es igual. Y aquí restamos 2 menos 1 es 1, y despejamos el valor de la x. Aquí está multiplicando y pasa dividiendo, es decir, 1/3. Y bueno, este es el valor que nos salió de la x. Ahora la gran pregunta, ¿será que este valor realmente es el valor que satisface esta ecuación? Pues bueno, podemos verificar, ¿verdad? Para eso tenemos nuestra calculadora y vamos a realizar. Entonces tenemos 5 por, aquí ponemos fracción, 5 elevado a la 5 por x. En lugar de x, aquí colocamos su valor, que es 1/3. Pueden ver que yo estoy reemplazando a sí mismo como está en la función. Yo estoy reemplazando aquí en la calculadora también. Entonces, eso es la parte de arriba, y la parte del denominador tenemos 25 elevado a la 1/3. Vamos a escribir también de la misma manera. 1/3. Entonces es el mismo. Entonces aquí escribimos el es igual y vamos a ver si nos sale 25. Y afirmativamente nos sale 25 como valor de la respuesta, lo cual nos indica de que realmente este valor de x es el valor que satisface la ecuación. Profe, Te escucho. en este ejercicio no importa cómo decir El procedimiento. el procedimiento, ¿verdad? Porque yo ahí, por ejemplo, viste 25 por 25x, yo puse 25x más 1 y ahí resolví. Me salió Sí, igual. no habría Tipo, ningún inconveniente. En un ejercicio que vos pongas no habría así, tipo, no estaría mal, ¿verdad? No estaría mal. Entonces lo que hizo lo que hiciste fue de esta manera, ¿verdad? En lugar de poner, pusiste 25, 1 más x, ¿verdad? De esta manera hiciste. Sí. Y después descompusiste este 25. Sí, multiplicar por 1 más x. Exactamente. Entonces es el mismo procedimiento, solamente que de una forma, digamos, alternativa. Pero si sale el mismo resultado, no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando las propiedades del exponencial en este caso se cumplan. Bueno, aquí podemos ver digamos, este otro procedimiento en donde si ustedes pueden ver aquí, yo aquí multipliqué este 25, está dividiendo para multiplicando, y el procedimiento que tenemos aquí es un poco diferente. Él vio que aquí tenemos una división y tienen la misma base. Este 25 convirtió a la base 5, como podemos ver aquí. Por lo tanto, al tener una división, podríamos restar los exponentes. Es decir, 5 menos 2x. Entonces, él utilizó otra propiedad también para poder resolver. Y sale el mismo resultado también, el mismo valor de la x, que es 1/3, solamente que es diferente el procedimiento.
Entonces, como pudimos ver, ahora podríamos ir mezclando las propiedades que conocemos. No solamente mi procedimiento está bien, sino que ustedes pueden ir viendo qué propiedades también puedo utilizar para resolver. Y si sale el mismo resultado, lógicamente estaría bien, no hay ningún inconveniente, depende de usted. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. En este caso podemos ver de que el exponente, en este caso tenemos como ejercicio que dice que 10 está elevado a x cuadrado menos 11x más 30. Y esto es igual a 2 por 5 elevado al cuadrado. Bueno, entonces aquí para poder resolver debemos encontrar el valor de x. Debemos encontrar el valor de x. ¿Y cómo podemos resolver? Bueno, lógicamente este 2 por 5 nos da 10 y tiene la misma base que tiene este 10. Por lo tanto, podríamos comparar. Entonces, si es que reescribimos nuevamente la ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. 10 al cuadrado. 2 por 5, 10. Elevado al cuadrado. Entonces, el mismo término. Los dos tienen la misma base y de aquí ya podemos, digamos, igualar los exponentes. Es decir, x cuadrado menos 11x más 30 es igual a 2. Igualamos los exponentes. Solamente que como en los casos anteriores era x nada más. Ahora ya tenemos al cuadrado. Cuando tenemos un término que es al cuadrado, significa que tenemos dos valores de x. Entonces cuando es al cuadrado significa que tenemos dos valores de x. Por lo tanto, vamos a colocar todo dentro de un mismo término, dentro de un mismo lado, y es igual a 0. Igualamos a 0. Este 2 está positivo, al pasar hacia el otro miembro se vuelve negativo. Entonces, de esa resta de 30 menos 2 tenemos 28. Y aquí tenemos un trinomio cuadrado no perfecto. Y de aquí debemos encontrar los valores de x. Bueno, entonces debemos buscar dos números que multiplicados nos den 28 y sumado o restado nos den 11. En este caso es 7 menos 7 por menos 4 nos da 28. Y si sumamos los dos nos da 11 también. Entonces aquí ya tenemos ya los dos valores que necesitamos. Y aquí igualamos a 0 estos dos términos. Entonces, x menos 7 es igual a 0 y vemos que x es igual a 7. Y el otro término también, esta expresión. X menos 4 es igual a 0 y x es igual a 4. Entonces tenemos los dos valores. Entonces con estos dos valores de x, supuestamente tendría que satisfacer esta ecuación. Y bueno, vamos a verificar de que realmente eso ocurre. Vamos a colocar número 7 y después 4. Vamos a ver si es que es real. Bueno, entonces sería 10 elevado a 7 al cuadrado menos 11 por 7 más 30. En teoría me tendría que salir 100. Y me sale 100. Entonces 7 sí corresponde. Ahora vamos a probar con 4. El valor de 4. Entonces 4 al cuadrado menos 11 por 4 más 30. Y también me sale 100. Por lo tanto, podríamos decir de que realmente sí está cumpliendo para estos dos valores de x que vemos aquí. Entonces estos dos valores cumplen esta ecuación que vemos aquí. Y satisface. Bueno. Aquí tenemos otro ejercicio. En este caso podemos ver
el mismo procedimiento anterior. Vamos a ver si es que podemos utilizar, pero podemos ver de que es un poco diferente, ¿verdad? Porque tenemos tres valores de base diferentes. Tenemos 2, 5 y 28. Bueno, entonces tenemos que buscar una forma de resolver esta ecuación. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Y bueno, podemos primeramente descomponer este 2. Entonces voy a descomponer, va a ser 2 por x, o sea, 2 elevado a la x por 2. Una propiedad que ya habíamos visto, solamente que ahora es utilizada en forma inversa. Generalmente tenemos de esta forma y le convertimos de esta forma. Pero ahora hicimos al revés. Tenemos un valor de exponente que está siendo sumado y lo colocamos multiplicando ahora. Ahora no le puse aquí el 1 por el hecho que ya le había indicado que cuando no tiene un valor corresponde a 1. Y aquí vuelvo a reescribir. 5 elevado a la, en este caso 5 por 2 elevado a la x es igual a 28. Y bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo hacer factor común. Entonces, en este caso, el factor común, ¿cuál sería? 2x. Entonces, de aquí tenemos el factor común de esta expresión, me sale 2, y de esta expresión tengo 5. Por lo tanto, esto es igual a 28 nuevamente, no hemos cambiado nada. Y bueno, entonces aquí tenemos 2x y sumamos estos dos valores, 2 y 5, que es igual a 7, es igual a 28. Ahora, este 7 yo puedo pasar dividiendo. Entonces sería 2 elevado a la x es igual a 28 dividido 7. 28 dividido 7 es igual a 4. Por lo tanto, 2x es igual a 4. Y como sabemos, 4 es igual a 2 al cuadrado. Y aquí igualando, al tener los dos la misma base, podríamos igualar los exponenciales y sacamos que x es igual a 2. Como podemos ver aquí. Entonces aquí, además en este caso, de conocer las propiedades del exponencial, aplicamos algo también de álgebra, mediante, primeramente, el factor común. Y bueno, ahora, nuevamente, vamos a verificar de que realmente este valor de x satisface esta ecuación que vemos aquí. Y vamos a escribir. Entonces va a ser 2 elevado a la x, que es 2 más 1, más 5 por 2 elevado a la x, que es 2. Y me sale 28. Entonces, realmente también satisface la ecuación este valor de x. Entonces no hay ningún inconveniente para el valor de x que tenemos aquí. Bueno, ahora aquí tenemos el mismo procedimiento, la misma resolución, y podemos ver de que realmente nos sale que el valor es igual a 2, el valor de x. Bueno, otra de las propiedades que también nos podemos encontrar, que hace parte también del exponencial, es el valor correspondiente de las raíces. En este caso, la raíz también es una forma de exponencial, ¿verdad? Solamente que el exponencial le hace primeramente aumentar el valor y esta raíz lo va dividiendo. Entonces, como podemos ver aquí, la parte de arriba, tenemos que a es elevado a la m sobre n. Cuando está dividiendo el exponencial, significa que corresponde a una raíz de n, como vemos aquí. Entonces, estos dos términos son iguales. Y el m que vemos aquí es igual a esta m que está aquí, que le sigue
elevando a una exponencial. Entonces no hay ningún secreto aquí, solamente ver que el exponencial que lo está dividiendo es la raíz que tenemos del valor del mismo. Igual. Ahora podemos ver o podemos utilizar estas propiedades también para resolver estos ejercicios que poseen las raíces, ¿verdad? Entonces vamos a solucionar estos ejercicios. Bueno, entonces primeramente, antes de pasar, aquí debemos encontrar el valor de x y vemos que aquí tenemos 16 y aquí 2 y 2. O sea, raíz de x menos 1 de 16 es igual a 2 elevado a la x sobre 2. Bueno, entonces, para poder hacer más fácil, podríamos descomponer 16 y dividimos por 2. En este caso, 8, 2, 4 y 2. Por lo tanto, 16, como habíamos visto ya en el primer ejemplo que hicimos, es igual a 2 elevado a la cuarta. Y reemplazamos aquí dentro de nuestra ecuación. X menos 1, raíz de x menos 1. En lugar de 16 escribimos 2 elevado a la cuarta. Y aquí ya podemos ver y utilizar una de las propiedades. Cuando está dividiendo, significa que es una resta de exponenciales. Aquí tenemos que está elevado a la 1, elevado al valor 1. Los dos tienen el mismo valor de base, que es 2. Por lo tanto, aquí podríamos escribir de esta manera: 2 elevado a la x menos 1. X es el valor de arriba y menos 1 es el valor de abajo que lo está dividiendo. Esto ya lo habíamos visto en una de las propiedades del exponencial. Y bueno, esta parte entonces ya hicimos. Ahora, en la parte izquierda de ustedes podemos utilizar la propiedad que acabamos de ver. Es decir, podemos escribir 2, 4 dividido x menos 1. Como pueden ver aquí, como pudieron ver aquí, m es 4 y n es esta raíz. En este caso la raíz es x menos 1. Por lo tanto, estamos cumpliendo con la propiedad. Y todo esto es igual a 2 elevado a la x menos 1. Bueno, y aquí, como los dos tienen la misma base, podemos comparar. Pueden ver que tienen la misma base que es 2. Podemos comparar los valores de los exponenciales. Es decir, x sobre x menos 1 es igual a x menos 1. Estamos comparando los exponenciales. Y debemos buscar una forma de encontrar el valor de x. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto está multiplicando, está dividiendo al 4 y debe pasar multiplicando. Entonces va a ser 4 es igual a x menos 1 de valor por x menos 1, que es el valor que pasó multiplicando. Y bueno, yo esto puedo escribir de esta manera también: x menos 1 al cuadrado, porque los dos son iguales y están elevados a la 1. Entonces 1 y 1 elevado al cuadrado. Y bueno, entonces 4 es igual a x menos 1 al cuadrado. Ahora voy a escribir aquí, porque ahí no hay un poco de espacio. Escribir aquí una línea divisoria y pasar aquí. Entonces 4 es igual, y aquí podemos desarrollar esta expresión. Vamos a desarrollar. Es un binomio que corresponde al cuadrado del primero, x cuadrado, menos el doble del primero, 2 por x, por el segundo, por 1, 2x, más el cuadrado del primero, que corresponde a 1. Y bueno, ahora que ya tenemos desarrollado, podemos pasar este 4 hacia este miembro. En este caso, está sumando, va a pasar restando. X cuadrado menos 2x más 1
menos 4. Entonces, aquí x cuadrado volvemos a escribir y resolvemos esta resta que vemos aquí, que nos sale menos 3. Y aquí nos volvimos a encontrar con un término que ya nos encontramos, que es el del trinomio cuadrado no perfecto. Y debemos encontrar dos valores de x. Dos valores de x que multiplicado nos den menos 3 y sumado y restado nos den menos 2. Entonces sería 3 por más 1. Si multiplicamos los dos, nos sale menos 3. Y si es que restamos los dos, nos sale menos 2. Entonces, satisface esta condición por lo menos. Y bueno, igualamos a 0 los términos x menos 3 igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 3. Ya encontramos un valor de x. Y ahora igualamos el otro término, que es x más 1 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 1. Y tenemos aquí los dos valores que hacen que la ecuación sea satisfactoria y que realmente cumpla. Pero como hacemos normalmente, vamos a verificar de que realmente eso sucede. Entonces, aquí vamos a escribir raíz de x. Vamos a ver si hay número negativo. Vamos a verificar un poco. 1 menos 1 de aquí 16. Vamos a verificar si es que realmente hay. Sí. Un cuarto. En este caso, un cuarto sale al utilizar el menos 1. Y la parte del 2, el otro miembro, menos 1. De aquí tenemos 2. Sale también un cuarto en los dos términos al reemplazar el x menos 1. Ahora reemplazamos por x es igual a 3, x menos 1, raíz de 16, y me sale que el valor es 4. Y reemplazamos lo mismo, 2 elevado al cubo, dividido 2. Me sale 4 también. Entonces, para los dos valores de x igual a 3 y x igual a menos 1, sí cumple, es satisfactorio. Ya encontramos los dos valores. Aquí podemos ver el mismo procedimiento y como podemos ver aquí, para resolver utilizó la fórmula general. Entonces también puedo utilizar la fórmula general para resolver estas formas de ejercicio. Bueno, ahora ya pudimos ver las propiedades correspondientes a exponenciales, hicimos algunos ejercicios y también pudimos ver de que realmente cumplen las propiedades. Ahora nos quedamos con la otra propiedad, con otras funciones, con otra función que es del logaritmo. El logaritmo, digamos, es la función inversa del exponencial. Entonces, si es que se recuerdan, en la clase anterior, la función inversa nosotros simbolizamos de esta manera. Entonces, la función inversa del exponencial es el logaritmo. Y también, en este caso, con el logaritmo nos da la posibilidad de determinar el valor que yo debo elevar para tener un valor deseado. Por ejemplo, yo quiero que mi base sea 2 y quiero que un valor de x me haga que sea 64. Por lo tanto, yo debo hacer logaritmo su base 2 y 64 aquí para determinar el valor de x. Entonces 64
el valor que yo quiero y la base es de 2. Entonces aquí, al colocar dentro de la calculadora, aquí necesariamente vamos a tener que utilizar la calculadora para hacer estos cálculos primeramente. Entonces, de base 2 y aquí 64. Bueno, entonces me sale 6. Entonces, sí, el valor de x debe ser 6. Entonces, 2. Profe, Te entiendo, te escucho, perdón. ¿cómo hiciste para que tu logaritmo tenga base 2 en la calculadora? Bueno, aquí yo tengo en el costado, tengo este símbolo, no sé si es que ustedes ven aquí el indicador. Aquí estoy apretando. Este de aquí, este símbolo. Creo que al apretar queda ahí, sí, este que está en celeste. ¿Pudiste ver, Ruth? Sí, profe. Ya, me sale. Gracias. Vale, sin problema. Bueno, es importante saber que la base, nosotros tenemos dos tipos de logaritmos. Logaritmo decimal, que es este de aquí, que su base es 10. Y también tenemos el otro logaritmo neperiano, o también conocido logaritmo natural, que tiene otra base, que tiene como base el exponencial. Pero eso vamos a dejar para más adelante. Entonces ya saben ya los tres logaritmos que van a utilizar. Este logaritmo aquí de base 10, este logaritmo natural, y aquí ustedes tienen la posibilidad de poner la base que ustedes mejor lo deseen, ¿verdad? Bueno, entonces, como pudimos verificar, aquí pudimos reemplazar en el logaritmo y nos salió que el valor es 6. Entonces, con este 6, si yo reemplazo aquí, me tendría que salir 64. Es decir, que el logaritmo me da esa posibilidad de encontrar el valor que debo elevar mi base para encontrar este valor. Bueno, y bueno, podremos ver también su gráfico. Vamos a ver su gráfico. Este gráfico. Al igual que nosotros comparamos con la parte del exponencial, que podríamos tener que la base sea mayor a 0, y también podríamos tener que la base esté dentro de un rango entre 0 y 1. En este caso, para los dos cumple de que para mayor a 0, para mayor a 1, que en el primer caso es creciente, igual que sucedía con el exponencial, es decir, va aumentando. Pero si la base está dentro de este rango entre 0 y 1, la función es decreciente. Como pueden ver, hace que la función disminuya. Entonces, eso deben tener en cuenta también dentro del gráfico. O sea, cuando ustedes ven que va aumentando la función logaritmo, ya saben que es creciente. Si es que va disminuyendo, ya saben que es decreciente y que está el valor de adentro de estos valores. Y bueno, al igual que tenemos dentro del exponencial, el logaritmo también tiene sus propiedades. Y podríamos decir que algunas propiedades son muy parecidas a la del exponencial. Tenemos la primera propiedad, que es la propiedad del producto, que al igual que el caso anterior, nosotros podríamos separar. En este caso, logaritmo, y dentro del argumento tenemos una multiplicación. Esto podemos separar en una suma, como podemos ver. Entonces, dependiendo de la necesidad que yo tengo, lógicamente va a haber ocasiones que voy a querer de esta forma o de esta manera, yo voy a expresar. Entonces, ya sabemos la primera propiedad dentro del logaritmo de producto. Aquí tenemos un ejemplo también. Aquí, por ejemplo, directamente nos da 15, pero también podríamos escribir de esta manera: logaritmo de base 5, y dentro del argumento tenemos 5 por 3. Entonces, a mí no me gusta que esté de esta manera, me gustaría que se exprese sumando, y expreso de esta manera. Entonces, logaritmo de base 5, donde el argumento es 5, más logaritmo de base 5,
En este caso, donde el argumento es 3. Entonces, esta es una de las propiedades también dentro del logaritmo, que también pudimos ver también dentro del exponencial. Solamente que en la exponencial las bases se multiplicaban, la misma base. Pero aquí ya el valor dentro del argumento es el que se puede separar. Bueno, aquí tenemos otra propiedad del logaritmo, que es el de la división. Si dentro del argumento nosotros vemos de que tenemos una división, nosotros podemos expresar también eso, digamos, de una manera que nos muestra ahí, que es una resta de los dos valores. Estamos restando los dos valores. Y lógicamente el valor negativo es el valor que está como denominador, el valor que tenemos que estar dividiendo, como notamos aquí. Entonces, logaritmo de A dividido B también podría escribir de la siguiente manera: logaritmo de A menos logaritmo de B. En este caso, B, que es esto, es negativo porque está dividiendo. Bueno, entonces podemos componer de esa manera también. Y bueno, entonces tenemos logaritmo. Aquí tenemos un ejemplo. Y podemos ver que tenemos una división nuevamente. Entonces esto yo puedo separar tal y como lo hicimos aquí. El que está dividiendo es el valor que pasa restando. Y bueno, y lógicamente la base debe ser la misma. 3, aquí es 3, por lo tanto en estos dos también debe ser de base 3. Lo mismo con el caso anterior. Aquí era de base 5 y aquí también debe ser de base 5. Y bueno, ese es algo también que deben tener en cuenta. Entonces, esta es la propiedad del cociente. Y también tenemos una propiedad que es la propiedad de la potencia. En esta propiedad de la potencia tenemos el caso, nos encontramos de que, ¿qué pasa si es que dentro del logaritmo tenemos una elevación? En este caso, A está elevado a un valor. Entonces, mediante la propiedad del logaritmo, este B, este exponencial, puede pasar multiplicando al logaritmo, tal y como vemos aquí. Entonces, B por logaritmo de A. Ya no está más aquí el valor que estaba elevado la letra A. Bueno, entonces sería también este el procedimiento. Pero también, como ustedes saben, podemos utilizar de forma inversa. Yo tengo de esta manera y yo quiero expresar en forma exponencial también. Entonces no habría también ningún inconveniente en pasar esto que está multiplicando aquí como exponencial nuevamente. Siempre dependiendo de lo que estamos buscando. Si de esta manera yo resuelvo el ejercicio, utilizo de esta manera. Si es de esta manera, utilizo de esta manera. No hay ningún inconveniente. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente otro ejemplo. No tenemos logaritmo de base 2 que está elevado, en este caso es el valor 8. El argumento es 8. Pero 8 es igual a 2 al cubo. Por lo tanto, dentro del argumento del logaritmo de base 2 tenemos una elevación. Por lo tanto, este 3 que está como exponente puedo pasar multiplicando aquí, tal y como podemos ver aquí. El 3 logaritmo de base 2, donde el argumento es 2. Y esto nos da el mismo valor. Y bueno, entonces otra de las propiedades que tenemos dentro del logaritmo. Y pasamos a la parte de ejercicio. Aquí simplemente nosotros vamos a utilizar las propiedades que vimos. Primeramente tenemos aquí una suma y queremos primeramente colocar dentro de un mismo logaritmo. Y si se recuerdan, si es que nosotros tenemos una suma de logaritmos, esto correspondería a una multiplicación de los argumentos, o sea 3 por 5.
Por lo tanto, sería logaritmo de 15. Y puedo verificar esto, de que realmente estoy en lo cierto o no. Y realizo logaritmo de 2 de 3, cierro paréntesis, más logaritmo de 5, cierro paréntesis, y vamos a ver cuánto nos sale. Nos sale 1.176091259, un valor muy feo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es que realmente cumple aquí nuevamente el valor. Y al reemplazar logaritmo de 15 nos sale el mismo valor, por lo tanto cumple esa propiedad. Y es lo que vemos aquí también. No estamos alterando nada, simplemente estamos ordenando. Tal y como les estoy diciendo, dependiendo siempre de lo que nos pide. Y si es que nos va a ayudar el ejercicio, hacemos de esta manera. Bueno, aquí tenemos el caso de que tenemos una resta. Y si teníamos una resta, nosotros teníamos y queremos expresar en un mismo logaritmo, tendríamos que estar dividiendo. Entonces sería 15 dividido 3. Dividimos eso porque el valor negativo es el que divide, en este caso 3. Por lo tanto, logaritmo de esta división de 15 sobre 3 tenemos 5. Entonces estas dos respuestas no deberían salir igual. Y podemos verificar eso nuevamente. Entonces, logaritmo de 15, cerra paréntesis, menos logaritmo de 3, 0,69. Y ahora, logaritmo de 5, vamos a ver si nos sale el mismo valor, 0,69 también. Entonces, podemos verificar de que está bien, los dos nos dan el mismo valor. Y aquí está el mismo procedimiento. Bueno, aquí ya tenemos una mezcla, tenemos 3 logaritmos y lógicamente los 3 tienen la misma base. Entonces, al tener la misma base, podemos realizar estos procedimientos. Al tener la misma base. Si no son de la misma base, no se pueden realizar esas propiedades que les acabo de indicar. Y bueno, ¿qué podemos hacer aquí entonces? Permiso, profesor. Cuando el logaritmo nos muestra una base específica, automáticamente se asume que es de base 10, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Cuando no nos indica el valor aquí de la base, el valor es de 10, de base 10. Entonces, ese es el valor de la base. Y bueno, ahora vamos a resolver esto. Entonces, primeramente, podríamos sumar, en este caso realizar esta suma. Cuando es suma, sabemos que es una multiplicación, es decir, 15 por 2. Y aquí el logaritmo de 5, vamos a esperar para ver qué podemos hacer. Y bueno, multiplicamos los dos y nos sale que es logaritmo de 30 menos logaritmo de 5. Aquí tenemos una resta, por lo cual correspondería a una división. 30 dividido 5. Y bueno, la división de 30 dividido 5 es 6. Por lo tanto, logaritmo de 6 sería igual a toda esta expresión que vemos aquí. Igual, lo podríamos verificar. Aquí ya les dejo a ustedes para verificar cuando ustedes practiquen también. Bueno, tenemos su resolución, mismo procedimiento. Y aquí tenemos, digamos, otro ejemplo, pero aquí es otra propiedad que debemos utilizar, que es la propiedad del exponencial, o sea, de la potencia, y la propiedad de la suma. Y bueno, entonces, ¿en qué consistía la propiedad de la potencia? En donde el que está multiplicando al logaritmo puede pasar como exponente del argumento. En este caso va a ser 3. 2 elevado al cubo
para esta expresión. Y aquí, en lugar, en este caso 2 está multiplicando, queremos pasar como exponente, pasa al cuadrado aquí. 3 elevado al cuadrado. Y bueno, entonces aquí tenemos logaritmo, en este caso de 8, ya que 2 al cubo es 8, más logaritmo, en este caso, de 3 al cuadrado, que corresponde a 9. Aquí tenemos una suma. Al tener una suma, nos indicaría que debemos multiplicar 8 por 9. Tienen la misma base también. Por lo tanto, logaritmo, donde el argumento de 9 por 8 es igual a 72, es igual a esta expresión que vemos aquí. Los dos son iguales. Y bueno, podemos verificar también para corroborar. Entonces sería 3 por logaritmo de 2, cierro paréntesis, más 2 por logaritmo de 3, igual a 1.857332496. Y esto debería ser igual al logaritmo de 72. Y sale el mismo valor. Por lo tanto, se corrobora de que realmente se está haciendo el mismo procedimiento, el procedimiento correcto. Y bueno, aquí podemos ver el valor, el procedimiento el mismo, y encontrando ya una sola expresión del logaritmo. Bueno, aquí el procedimiento es al revés. Aquí tenemos dos ejercicios en donde en los ejemplos anteriores nosotros buscábamos que la expresión sea única, una sola expresión, pero ahora queremos que digamos, aplicando las propiedades, queremos que se expanda la función. ¿A qué me refiero? Que vamos a ver, vamos encontrando con más de un término. Por ejemplo, aquí tenemos logaritmo de base 2 y tenemos 6 por x. Es una multiplicación. Entonces, si es que yo aplico su propiedad de base 2, sería igual a 6 más logaritmo de base 2, donde el argumento es x. Entonces, esto es lo mismo que esto, solamente que aquí apliqué la propiedad que ya estuvimos viendo. Y aquí tenemos logaritmo de base 10 y tenemos 5. 5, en este caso tenemos raíz cuadrada de 5. Entonces raíz cuadrada equivale a 1/2. Entonces este exponente yo puedo pasar multiplicando al logaritmo, tal y como habíamos dicho. Sería 1/2 de logaritmo de 5. Entonces, este sería, digamos, el mismo que vemos aquí, solamente que aplicando la propiedad de logaritmo. Y bueno, aquí tenemos su respuesta. Aquí podríamos realizar el mismo procedimiento para este término. Tenemos nuevamente una multiplicación, pero además de la multiplicación tenemos que están elevados también a un valor. Entonces, primeramente vamos a separar los términos. Vamos a dejar el logaritmo de base 5 de x elevado al cubo más logaritmo de base 5, donde el argumento es igual a y elevado a la sexta. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos hacer aquí? Este 3 podríamos pasar multiplicando. Por lo tanto, sería 3 logaritmo de base 5, donde el argumento es x. Y aquí lo mismo. El 6 puede pasar multiplicando al logaritmo y el argumento se queda de esta manera. Entonces, estas son las propiedades correspondientes al logaritmo, como pudimos ver. Entonces, los dos son iguales. Aquí tenemos la misma propiedad, solamente que es una división, y tenemos una raíz igual.
Entonces sería logaritmo. Esto, al ser una división, podríamos separar en una resta. Entonces va a ser a, b, menos la expresión que tenemos dividiendo. Logaritmo de raíz cúbica de c. Bueno, aquí tenemos una multiplicación, podríamos separar también. Es decir, logaritmo de a más logaritmo de b. Estamos separando aquí, estamos utilizando esas propiedades que estuvimos viendo. Y aquí, este logaritmo de c podríamos expresar de esta manera. Logaritmo de c elevado a 1/3. Como ya hemos visto, Eso podría ser también como descomponer un logaritmo. exactamente, estamos descomponiendo aquí, digamos, los valores que tenemos aquí. Estamos expandiendo la ecuación. Es lo que estuvimos haciendo aquí. Esto ya expandimos ya. Por eso volvemos a escribir. El último término que queda es c elevado a 1/3. Y este 1/3 puede pasar multiplicando al logaritmo por la propiedad de potencia. Por lo que nos quedaría esta expresión. Entonces de esta expresión llegamos, o sea, de esta expresión que vemos aquí, llegamos a esta. Bueno. Entonces aquí ya se van mezclando ya las propiedades que estuvimos viendo durante la clase. Profe, Te escucho yo. Ahí abajo dice menos 1/3 del logaritmo de c por c, o ¿Dónde? 2 veces c, Acá. abajo y t. La última parte, En profe, esta ahí. parte. Ujú. Acá vos tenés logaritmo, Paréntesis. sí, que sería paréntesis, más logaritmo de b menos 1/3 logaritmo nuevamente entre paréntesis. Aquí tenemos la letra c entre paréntesis. Que sería la respuesta. Ah, ok, profe, está bien. Se me mezcló tu paréntesis, por eso nomás. Vale, sin problema. Bueno, entonces, como pudimos ver y estamos viendo, vamos expandiendo. Y aquí tenemos, digamos, utilizando ya, aquí ya queremos juntar, escribir en un solo logaritmo nos pide aquí. Escribir una expresión en un solo logaritmo. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? Los dos tienen la misma base, por lo tanto podríamos hacer. Entonces vamos juntando poco a poco las propiedades que nos encontremos. Por ejemplo, aquí el logaritmo, este 3 podríamos expresar como exponente de la x, como vemos aquí. Este 1/2 puede ser, en este caso, la elevación de x más 1. Bueno, y aquí pueden ver de que es una suma y por lo tanto correspondería a una multiplicación. ¿Multiplicación de qué? De x al cubo por x más 1 elevado a la 1/2. Entonces nosotros aquí estamos escribiendo en una sola expresión estos dos términos. Pero para pasar a esta expresión tuvimos que primeramente expresar, en este caso, los exponentes dentro del logaritmo. El 3, que es al cubo, y este 1/2, que es, en este caso, 1/2. Inclusive, yo puedo utilizar, no puedo utilizar este 1/2, puedo escribir raíz simplemente aquí. Entonces aquí, por ejemplo, me faltó un paréntesis. Bueno, entonces yo en lugar de 1/2 puedo escribir también raíz. Depende de lo que busco, ¿verdad? Pero como ya está escrito en una sola expresión, no habría ningún inconveniente. Bueno. No sé si tienen alguna duda o pregunta. En,
Vos dijiste que, o sea, en eso 1 sobre 2 podría ser también raíz Sí, cuadrada de x más 1, ¿verdad? voy a escribir aquí. Entonces va a ser logaritmo, paréntesis, x al cubo, raíz de x más 1. Cierra paréntesis. La misma cosa son. Ya. Así es. Bueno, entonces voy a detener la grabación